unos minutos, un rato, una hora de conversación sobre el tema que nos convoca, que es la vinculación entre las ideas proyecto, las ideas, digamos, de las propuestas que ustedes van a presentar en relación a un conjunto de definiciones críticas o clave de las políticas públicas. Mi campo de trabajo es el de las políticas sociales, pero lo que yo voy a tratar de plantear hoy es más en términos generales, algunos, si ustedes quieren, elementos conceptuales clásicos, sin entrar en demasiados debates sobre debates internos, ¿no? O sobre aproximaciones que sobre los temas que vamos hoy a considerar que existen, sino como ponerlos sobre la mesa, disponer algunos elementos conceptuales en torno a qué entendemos por políticas públicas, quiénes son los actores de las políticas públicas y cómo pensar una palabra en la que yo voy a hacer énfasis hoy, que es el de las mediaciones, que me parece que es una problemática que va a estar presente en todas las propuestas que se enmarcadas en esta convocatoria, las mediaciones entre lo que entendemos como el Estado o la esfera del Estado y la sociedad, ¿no? Y todo lo que hay interfaces que ocurren entre ambas esferas, donde está la riqueza mayor del debate, ¿no? Y por otro lado, algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto de agenda, con el concepto de problemas públicos, que quizá les sirvan también a la hora de pensar en las propuestas, ¿no? En cómo formular una propuesta para la convocatoria, pensando como más, de manera más detallada o más afinada o más estilizada la idea que ustedes quieren expandir y presentar. Con respecto a la bibliografía de referencia para todo lo que yo voy a decir, si a alguno le interesa, por supuesto está disponible. Yo voy ahora a hacer uso de una brevísima presentación que también se las puedo facilitar si la quieren, no hay ningún problema. Digo, para que no se preocupen por tomar nota o, bueno, si quieren, obvio que tomen nota, pero es una idea. eh, Ideas para compartir. A ver si lo ven. Supongo que sí. La voy a admitir a Mariana, que se quedó afuera. Eh, lo primero que me propusieron compartir con ustedes es, bueno, cómo poder pensar algunas definiciones operativas de políticas públicas eh, que, que les permitan construir una pregunta, un problema, y que luego ese pregunta o problema pueda ser operacionalizado, ¿no? A partir de un proyecto concreto de extensión. Fíjense, acá hay una lista de definiciones que usualmente se toman en los espacios de formación sobre políticas públicas en general, que van de algo muy general, como la definición de cualquier cosa que el gobierno, entendido como Estado, decida hacer o no hacer, ¿no? Fíjense qué enorme esa definición, ¿no? Que introduce por primera vez, quizá hacia los años 70, la idea de que cuando el Estado no hace, o sea, la omisión es una política pública, ¿sí? Es una manera de responder a una agenda de problemas, ¿no? Entonces ahí, en esta primera definición ya interviene algo interesante, que es que muchas propuestas impulsadas por los sectores sociales organizados, las organizaciones de la sociedad civil, eh, los movimientos sociales, y son en realidad las que toman la posta de llevar a la agenda. Ahora vamos a ver el concepto de agenda que les voy a proponer, algunas necesidades sentidas, como dice esta bibliografía, o algunos intereses que están allí en la sociedad, pero que por algún motivo, por distintos motivos, en general complejos y solapados, eso que entendemos como el Estado, ¿no? No toma, o respecto de esos problemas que el Estado no reacciona. Una aclaración importante antes de arrancar es que cuando yo hablé de Estado me está refiriendo a un conjunto de agencias, ¿no? No a una suerte de gran actor omnisciente que todo lo puede, que todo lo sabe, que tiene un lugar físico de localización. Siempre decimos que cuando pensamos en el Estado pensamos en un conjunto grande de instituciones con relaciones complejas, ¿no? Desde normativas, leyes, regulaciones, oficinas, burocracias de calle, como vamos a ver ahora. Es decir, el Estado es el Poder Judicial, ¿no? El juez que toma una decisión, y es también
el asistente social que trabaja en un centro de salud en un barrio del norte de la ciudad, ¿no? Entonces, esa enorme cantidad y diversidad de instancias con márgenes de maniobra muy diferentes, el manejo de reglas de juego y de recursos muy diferentes, constituyen esa, a mí me gusta decir la idea de una suerte de argamasa, ¿no? A veces con nuestro proyecto de investigación hablamos de atmósferas, ¿no? Permítanme esas licencias poéticas, digamos, pues el Estado no es la escuela pública, ¿no? Es la escuela, es el dispositivo, o sea, es la relación entre las maestras, los directores, los inspectores, el ministerio. Es todas esas relaciones y es la vida cotidiana de la institución, del efector y su relación con la sociedad. Entonces, como el Estado remite a tantos niveles, cuando hablamos de Estado en general decimos poco, ¿no? Tenemos que después decir exactamente qué agencia estatal, qué dispositivos de políticas, qué instrumentos de políticas. Después podemos hacer algunas distinciones y especificaciones respecto de qué quiero decir con dispositivo, con instrumento, etc. Bueno, en el mismo sentido, ECLO dice, ustedes están viendo, ¿no? La pantalla, sí. ECLO dice, una política puede consistir también en lo que no se está haciendo. Digo, empiezo por acá porque son las definiciones más constitutivas, ¿no? O podríamos decir, las cosas que se hacen más o menos, que se hacen y se abandonan. Suele ponerse como ejemplo de esto, por ejemplo, las intervenciones que regulan pero no tanto, que controlan o que vigilan, pero que carecen de las capacidades para sostener ese control o esa vigilancia y por lo tanto eh, se viven como una suerte de amenaza, medio como un estado larvario, pero que en realidad no se ejecuta, no se formaliza. En tiempos de la 2020 lo pudimos ver, ¿no? O sea, este efecto de estado vigilante que no podía cumplir con esa función y por lo tanto más bien era una suerte de retórica, ¿no? Pero también podemos pensar otro ejemplo, por ejemplo, cuando las políticas urbanas son deficientes y no pueden estar a la altura de las necesidades, digamos, de mantenimiento de la ciudad. Entonces, digamos, todo lo que se suele llamar políticas por default o expoliación urbana, por ejemplo, cuando un asfalto se deteriora, cuando la luminaria pública se rompe y no se repara. Muchos urbanistas hablan en ese caso de políticas de expoliación o de desgaste, ¿sí?, de los elementos urbanos que también hablan de una forma de intervenir sobre el espacio de la ciudad. Bueno. Pero para hablar más propositivamente, mirando lo que sí, lo que las políticas son por lo que hacen, ¿no? Son esas acciones interrelacionadas por actores políticos concernientes a la elección de metas y medios para lograrlo. La de Peters, que es una definición clásica que dice es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Anderson dice, es un curso de acción intencional por parte de un actor público al manejar un problema o materia de preocupación. Tamayo, que es un autor también clásico de esta bibliografía, dice, bueno, por políticas públicas entendemos el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en algún momento determinado los ciudadanos y o el propio gobierno consideran como prioritarios. Corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Uno diría aquí que esas son las definiciones por la positiva, ¿no? En donde están poniendo al Estado en un rol de intentar solucionar el problema, ¿no? Que las nombramos acá, pero en realidad han sido muy discutidas, por esto que yo empecé a decir, empecé por las definiciones más, si ustedes quieren, holistas, más totales y que incorporan el tema de la omisión, ¿no? Salteo algunas, pero fíjense la de Atria, que está ahí, dice cadenas de decisiones que involucran directamente a agentes públicos y cuya implementación, voy a borrar esto porque confundo, está orientada a la resolución de un problema que se considera público. Y así. Y pongo la de Olavarría porque también hacíamos referencia cuando hablábamos con las colegas de la Secretaría, que a veces esto lo podemos charlar cuando abramos el espacio de preguntas en un ratito, muchas veces cuando uno piensa en un proyecto de esta naturaleza, eh, tiende a considerar que la política pública es todo aquello que tiene un grado de formalidad o que está de alguna manera
estructurado o cristalizado en documentos formales que expresan, como dice Olavarría, decisiones y un proceso político derivado de cierta confrontación de intereses. Esto es parte de la política, me refiero a las leyes, las normativas, las ordenanzas en el nivel local, los dispositivos, todo aquello que dice, bueno, que regula formalmente el movimiento de una institución o de un dispositivo de política, pero eso no agota a la política, ¿no? La política pública que pasa por allí, digamos, que pasa por el dispositivo, implica una cantidad de niveles de interacción entre actores que están situados en distintos niveles de, por ejemplo, el sistema político, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, los actores de la sociedad civil, también, ¿por qué no?, una escala internacional o global, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el accionar de una organización de la ciudad de Santa Fe, como Los Sin Techo, por ejemplo, por nombrar una, en donde ahí ustedes tienen relaciones verticales con todos los niveles del Estado, ¿no? La vinculación de Los Sin Techo con con el gobierno local, con el gobierno de la provincia, eventualmente con políticas nacionales vinculadas seguramente a vivienda y hábitat, y con financiamiento internacional, ¿no?, vinculado a organizaciones por las que fluyen recursos que hacen, bajan, digamos, aterrizan en contextos locales situados. También podemos pensar en Canoa, qué sé yo, por nombrar algunas, ¿no? Organizaciones, o la misma Cáritas, organizaciones sociales fuertes que tienen lo que entendemos como relaciones intergubernamentales verticales, ¿no?, que pueden articular recursos hacia arriba y horizontales, ¿no?, articular con otras organizaciones, con otros municipios, con otras provincias, con otros socios, digamos, que actúan a distintos niveles. En resumen, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de un proceso decisional, ¿no? Cadenas de decisiones. Esto es fácil de discriminar o de asir o de comprender. No, no es fácil. De hecho, algunos de nosotros nos dedicamos a estudiar esto toda la vida, ¿no? Este proceso decisional que ocurre en una suerte de secuencia o espacio temporal, ¿no?, requiere todo un trabajo de reconstrucción analítico, ¿no? Bueno, después podemos, si quieren, metodológicamente ver cómo se rastrean procesos de política pública, cómo se van como rastreando los nudos, lo que vamos a entender como marcas en las que el Estado y actores sociales de importancia hicieron cosas en relación a ese tema, ¿no?, sobre el cual estamos hablando. Esperen que estoy admitiendo gente. Toda política pública debe incorporar esta dimensión de la omisión, de la no acción. Esto es importante, como planteábamos recién, es decir, todo aquello respecto de lo cual el Estado o las agencias estatales, para hablar con propiedad, y los actores sociales que hacen a las políticas públicas también, miran o advierten, pero tienen como escasas posibilidades de intervención concreta, ¿no? La política pública, también digo allí, debe ser generada en el marco de procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales, o sea, alguna dimensión de estatalidad tienen que tener. Esto no significa que se agotan allí, sino que justamente incorporan la sociedad con otros actores sociales, comunitarios, los movimientos, y después un bicho raro, que vamos a ver ahora en un rato, que algunos ubican adentro del Estado, otros en una interfase y otros afuera, que son los partidos políticos, ¿no?, que forman parte del sistema político claramente, pero que para algunos analistas están en el lugar de la sociedad civil y para otros están adentro y afuera. Igual me parece importante, para charlar después entre todos, discutir justo esta idea del límite entre el Estado y la sociedad, ¿no? Si es verdaderamente un límite, que bueno, adelanto que no, que pienso que no, junto con un montón de autores que abonan esta idea, sino que más bien hablamos de una frontera porosa, ¿no?, de un marco híbrido, un margen híbrido, donde los actores estatales y los actores sociales eh, son como híbridos, ¿no?, y tienen como lo que se llama, son actores de interfaz, o sea, tienen la capacidad de estar, es muy linda esta discusión, ¿no?, parándose como el Estado frente o en la vida social, por ejemplo en un territorio, ¿no?, concretamente, y a su vez
mirando al Estado como representantes del territorio en determinadas agencias o trincheras o mesas de negociación. Vamos a poner un caso. Los referentes de organizaciones de comedores comunitarios o de merenderos, o, bueno, depende de cómo los iluminemos en términos teóricos o analíticos, los vamos a ver actores más estatales o más sociales. ¿Mm? Pero son claramente mediadores. Y por lo tanto, de la naturaleza de estos actores es política, política en el sentido de pública. Y depende de cómo los miremos y cómo los consideremos y qué dimensión estemos pensando, bueno, vamos a verlos como más estatales o más sociales, pero claramente no son, ¿cómo decirlo?, personajes puramente estatales o puramente sociales. ¿Sí? Esto que se llama burocracia a nivel de calle, o esto que digo, actores de interfaz, actores que ocupan este espacio de mediación, ¿no? Bueno, sigo. La acción de las políticas públicas no se expresa directamente a través de las políticas, sino a través de una serie de productos que vamos a ver a nivel de resultados, ¿no? Es todo aquello que una política genera en un ámbito determinado de la vida social y que requiere algún proceso de control, seguimiento de implementación, bueno, requiere. Después si lo obtiene o no es otra cuestión, ¿no? Es decir, las políticas pretenden producir ciertos resultados. Ahora, en nuestro país y en general en la región hay muy poco monitoreo y seguimiento de evaluación de si se están generando o no esos resultados, ¿no? Esto sería también para discutir, ¿no?, en este grupo. Y por otro lado, las políticas también intentan generar impactos, ¿no?, que serían como movimientos a un nivel mayor, es decir, a lo que se pretende llegar una vez que se desplieguen las actividades de esa política o de ese programa o de ese proyecto. Entonces tenemos por un lado el nivel de los resultados, que es aquello que la política pretende lograr, modificar en las condiciones de vida directas. Vamos a poner un ejemplo. Una política pretende desarrollar, o, para decir un ejemplo más sencillo, ¿no?, una política alimentaria pretende transferir a través de, por ejemplo, la tarjeta alimentar, como se está implementando ahora, digamos, una transferencia monetaria que permite a los hogares con determinadas características acceder a ciertos alimentos, un conjunto de alimentos que puede comprar y otros no. ¿Cómo medimos el resultado de esa política? Bueno, por la cantidad de tarjetas que pudo distribuir, por las compras efectivas que hacen los hogares en distintos tipos de comercios. Pero después, si queremos saber si esa tarjeta, que es en realidad el instrumento, ¿no?, o mejor dicho, el dispositivo, no los quiero confundir, pero no importa, vamos a usarlo indistintamente, el dispositivo o instrumento, no es en sí el impacto que quiere lograr la política. Lo que la política quiere es mejorar las condiciones de alimentación de los niños y de las familias en determinadas condiciones de pobreza o de indigencia. Para ver si movimos algo a ese nivel, tenemos que mirar, como con un poco más de perspectiva, lo que se llama la meta, el cumplimiento de la meta y el nivel del impacto, o sea, el nivel de lo que se suele llamar en planificación, quizás esto lo hablaron otro día con Mario, es el tema de el nivel, la zona del impacto o la ética del proyecto, aquello que quiere modificar sustancialmente las condiciones de vida. Bueno, es muy difícil medir impactos, en parte porque para saber si hay o no impactos tiene que pasar el tiempo, ¿sí?, el tiempo de la política y el tiempo de la vida de las personas. Deberíamos dejar pasar, por ejemplo, para la tarjeta alimentar unos años y ver en qué medida las personas que la recibieron y las familias que la recibieron mejoraron, digamos, los indicadores o sus condiciones de alimentación y los valores que efectivamente quería modificar el Estado a nivel nutricional, por ejemplo, en esos niños a futuro. Hoy lo que podemos decir es, se entregan tantas tarjetas, la transferencia de tanto monto, ¿sí?, y se compra, por ejemplo, en determinados lugares. Saber eso ya es re difícil igual, ¿no?, porque contamos con muy pocas fuentes de información. Les pongo esto como un ejemplo, ¿sí? Ahora, saber en qué medida eso va a impactar en las condiciones de vida de esa población a mediano y largo plazo es otro cantar. ¿Mm? Bien. ¿Frente a qué reaccionan las políticas? ¿O qué es lo que hacen las políticas?
por qué las políticas? Sería la pregunta más general, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que el Estado está conminado a hacer? O cuando digo Estado, recuerden agencias estatales multinivel, compuestas por una cantidad heterogénea de actores, etc. ¿No? Eh, Intentan hacer cosas frente a problemas públicos. Y esta discusión sobre los qué son los problemas o cómo surgen los problemas es fundamental a la hora de pensar los proyectos, a la hora de presentar o de pensar las presentaciones a esta convocatoria, ¿no? Porque los problemas públicos no existen, no son evidentes, no existen por generación espontánea, sino que se transforman en problemas cuando algún actor o algunos actores consideran que es necesario hacer algo para solucionarlo, para enfrentarlo, para contrarrestarlo, ¿no? Eh, una dificultad es un problema solo si algo se puede hacer sobre esta, ¿no? En sentido de algo así como, si frente a ciertos temas, por ejemplo, vamos a poner el famoso ejemplo de la desigualdad, que es un tema que está absolutamente en discusión en el ámbito académico, tiene un grado de generalidad o de abstracción que es muy difícil pensar que podemos operacionalizarlo y construirlo como problema público, porque eh, digamos, tiene una carga teórica y una carga de abstracción muy grande, ¿no? Es decir, ¿qué es la desigualdad? Porque la desigualdad no es la pobreza, por ejemplo. Ya la pobreza en sí es enorme, y como vamos a ver, por eso fallan las políticas, porque la causa de la pobreza tiene un origen multidimensional, entonces la intervención por una sola vía no resuelve en lo absoluto el problema, la multidimensional, la multicausalidad del problema. Pero si, por ejemplo, estamos conversando en una reunión de entre amigos y decimos, qué desigual que es la sociedad argentina, ¿no? Eso no es un problema de política pública, porque así formulado no es agenda ni puede ser promovido por ningún actor o coalición promotora de intereses que no sabrían por dónde empezar a operacionalizar ese problema para enfrentarlo. Entonces los problemas no son los problemas de la sociedad, ¿no? Sino los problemas de las políticas públicas son aquellos que han pasado por un filtro, que han pasado por un proceso de agencia, por un trabajo de apropiación por parte de los actores que los toman como propios y los enuncian como propios, ¿sí? Acá yo les puse una listita muy breve de por qué un problema se convierte en un problema público, ¿no? Este es un debate que hoy está súper en absoluta centralidad en el debate de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, por factores éticos, ¿no? Porque no es aceptable ver cómo vive un grupo de ciudadanos de manera inferior a las del resto, por factores de poder, porque se busca una distribución de poder distinta a la existente, está mal escrito, y los actores políticos promueven esa existencia, porque de repente aparecen conocimientos que habilitan que cierto problema se constituya en un problema de agenda o en un problema público, ¿no? Eh, pero en todo caso, que los problemas integren la agenda va a tener que ver con que tengan algún grado de posible de intervención, ¿sí? Lo que está por detrás de esta discusión es que ningún gobierno va a aceptar que ingrese a su agenda algo que no tiene forma de ser abordado y que lo va a llevar, digamos, a un callejón sin salida. Por ejemplo, un tema que suele ser de abordaje muy refractario, por ejemplo, los gobiernos, es el tema de los consumos problemáticos de sustancias, ¿no? Que es un tema con el que se lidia en la vida cotidiana de los territorios situados, ¿no? Que son la ciudad de Santa Fe, en la agenda de muchas organizaciones que tienen este tema eh, como motor de trabajo, ¿no? Como articulador de su identidad como organización. Eh, es tan multidimensional el problema, responde a tantos motores causales, que, que esa acción sobre problemáticas, sobre el problema del consumo problemático, valga la redundancia, va a requerir una articulación muy compleja con distintos organismos del Estado, de niveles del Estado, el sistema de salud, que a nivel local tiene una presencia muy diluida, con la provincia, ¿no? Con los ministerios provinciales, con el ámbito nacional, y probablemente tenga muy escasa capacidad
de ser encauzado, de encontrarle las personas estrategias, instrumentos, dispositivos concretos para responder a ello, ¿no? Suele decirse que lo que pasa con esta agenda es que tiene una resolución de caso por caso. O sea, no produce una política pública que va a decir, bueno, a partir de ahora, los adolescentes, por ejemplo, ¿no?, que tienen dificultades con este tema, pueden recurrir a tal dispositivo que está abierto, que marca como una ventana abierta por el Estado para resolver el problema. Lo que hacen las organizaciones de mediación es resolver el caso de Juan, el caso de Luis, el caso de Pedro. Bueno, lo pongo como ejemplo de este tipo de problemas que tienen un grado de dificultad muy grande, porque la cuestión alimentaria es enorme, pero tiene respuestas más conocidas, más recorridas por las organizaciones y por el Estado. Entonces aparecen los bolsones, bueno, las transferencias monetarias condicionadas, ¿sí?, los trabajos, qué sé yo, de huerta comunitaria. Es decir, hay un repertorio de intervenciones que están a mano de las agencias estatales y uno puede decir, bueno, echamos mano a ese repertorio, ¿no? Y hay otros problemas, pongo el tema de las adicciones, pero podríamos poner otros, que tienen, o las enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades, las depresiones, problemas que atraviesan a todos los grupos sociales, pero que para algunos, por ejemplo, por sectores más vulnerables, está subrepresentada como problemática, ¿no? Porque en parte porque no hay mecanismos para dar respuestas. Entonces, ¿qué pasa cuando los problemas no tienen a mano repertorios de intervención? Bueno, los actores se pueden chocar contra la pared muchas veces, pero luego van a dejar de formularlos de esa manera. Digo, lo pongo como ejemplo, después lo podemos charlar, ¿sí? ¿Qué características tienen los problemas públicos, que son aquellas cosas respecto a las cuales intervienen el Estado y las políticas, los actores sociales? Bueno, cosas no menores. La primera es que son multicausales y que los problemas que causan, o sea, las causas que causan los problemas, para hacer este juego de palabras, son multidimensionales, ¿no? No son aislados, sino que representan un panorama complejo. Por eso requieren una actuación integral del Estado. Una actuación integral del Estado remite a lo que se llama procesos de coordinación de sectores de políticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la pobreza. Solamente lo abordamos desde una dimensión de acceso a alimentos, por ejemplo, que es la que suele ser más, lo que está más a mano, digamos, los actores estatales, seguramente tengamos pocos resultados, ¿no? Porque la pobreza es el efecto agregado de una cantidad de causas que hacen a las condiciones de vida de un modo más integral. Y es el tipo de hábitat en el que uno reside, la insuficiencia de ingresos, las dificultades para consumir o para acceder a determinados satisfactores, y no son solo lo que tiene que ver con lo alimentario, sino con el, con el vestido, con el ocio creativo, con los consumos culturales, ¿sí? Entonces, la multidimensionalidad del problema hace que las intervenciones tengan que ser también multidimensionales. Y ahí el Estado hace agua, ¿no? En general responde de una manera muy sectorial, por ejemplo, una política del Ministerio de Desarrollo Social, pensemos por ejemplo a nivel nacional, pero articula poco con el Ministerio de Ambiente o con el de Hábitat y Ambiente o con el de Salud o con el de Educación. Entonces, uno de los aspectos centrales de la experiencia de la pobreza, que tiene que ver con el acceso a los servicios sociales, a la salud, a la educación, al hábitat de calidad, al ambiente de calidad, a los servicios urbanos, aparece como un andarivel separado y en realidad hace a la vida, las condiciones de vida en contexto de pobreza. Bueno, los problemas públicos además, como planteo yo allí, son dinámicos, evolucionan en el tiempo, eh, y además, en tercer lugar, son el resultado de intereses, motivos y proyectos de actores diversos que pugnan por imponer sus significados. Entonces, los problemas no son evidentes, son construcciones. Y el modo en el que los construimos va a originar y va a dar lugar a respuestas distintas, ¿sí? Para volver al ejemplo de los consumos problemáticos, yo lo puedo tomar como un problema de desvío o como un problema más de orden de condiciones psíquicas o tendencias, digamos, más
personalísimas a la adicción, entonces en ese sentido mis respuestas van a tener que ver con terapias, tratamientos paliativos o terapias o intervenciones que tienen que ver con la vida de los sujetos propiamente dicho. Si yo lo tomo en un sentido más integral, voy a pensar que las adicciones resultan de una situación, de una condición, de una experiencia que es de vida que debe ser tratada multidimensionalmente. Entonces no es solamente el nivel del tratamiento, que por supuesto es fundamental, sino también una intervención en las instituciones que bordean y que dan lugar a la vida de ese joven, por ejemplo, ¿no? Instituciones de las cuales se cayó, por ejemplo, de la escuela, o a las que nunca entró, por ejemplo, al mercado de trabajo. Entonces tiene que ser una intervención integral para que tenga realmente el impacto pretendido, ¿no? Eh, ¿Cómo surge un problema público? Bueno, acá yo les puse tres visiones, una que tiene que ver con la idea de una demanda, parece como una demanda o una necesidad evidente, donde distintos grupos sociales dicen, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Eh, Porque esto es inadmisible, ¿no? No es tan obvio. Bueno, hay algunas investigaciones, sobre todo la agenda de la seguridad suele formularse de esta manera. Bueno, no puede ser que nos estén robando de esta manera, necesitamos más intervención estatal aquí, más policía, más luces, más. Cuando hay una demanda concreta, pongo ejemplos así sencillos para que se entienda, ¿no? Que salen a la calle o a la esfera pública a demandar. Pero otras veces no es tan evidente esa demanda y requiere una construcción más mediada, más lenta, por un camino menos obvio eh, y no tan, como digo, digamos, rutilante o rimbombante como podría ser, decimos, la agenda de la seguridad barra inseguridad. Como un ejemplo de aparición de temas como problema público que luego entran en un estado de larva, en un estado más de latencia, se suele decir en la jerga de la política pública, es, por ejemplo, por hablar de un caso del movimiento de las Madres del Dolor, ¿no? O todas esas acciones que vienen a ser visibles, ¿no? O de los movimientos de las personas afectadas por accidentes viales, ¿no? Que logran tener visibilidad frente a un momento que reactiva el problema, por ejemplo, ¿no? Un accidente, la muerte de una persona, etc. Y luego entran de nuevo en un estado de latencia, ¿no? Entonces no es que el problema se resolvió, ¿sí? Sino que adquiere como una funcionalidad, como un segundo plano, y frente a algo que lo estimula, emerge de nuevo con toda su potencia, con su carga histórica, con su profundidad histórica, ¿no? Por supuesto va a tener que ver con la capacidad de los actores para las asociaciones civiles, ¿no? Para motorizarlo y decir, acá estábamos, ¿no? El problema no estaba resuelto, tenemos que hacer algo. Bueno, otros problemas públicos vienen más derivados de una oferta, una visión paternalista del Estado que dice lo que hay que hacer, que también en la bibliografía esto está bastante tematizado. Nosotros en América Latina tenemos, suele decirse, estados que son más bien reactivos, que reaccionan a los problemas que se instalan, pero que tienen poca capacidad de anticipación, ¿no? Siempre están muy ocupados en atajar los problemas y van como atrás de la agenda. No sé qué opinan, después lo podemos charlar, ¿no? Nosotros tenemos una visión del Estado como poco prospectivo, poco planificador. Siempre estamos en una actitud de retaguardia de los problemas públicos, ¿no? Bueno, los últimos 2 años, sin lugar a duda, digamos, a nivel global, pero eh, corriendo lo de la última COVID, uno podría decir, bueno, ¿cuándo vimos al Estado parado armando agenda, ¿no? Diciendo, bueno, esta es la agenda del desarrollo, vamos a planificar para dónde vamos, digamos. Pocos momentos en la historia se caracterizan por eso, ¿no? Voy a saltear esto porque eh, si se fijan ahí en el último, yo no me quiero extender demasiado, o sea, para ir redondeando esta intervención, me gustaría sí plantear algunas definiciones de agenda pública en esta línea para ver, bueno,
cómo la agenda pública nos permite hablar de la apertura de lo que entendemos como una ventana de oportunidad pública, una ventana de oportunidad política para hacer algo, ¿no?, frente a un tema, ¿no? Plantea Kingdom, por ejemplo, como les pongo allí, que una agenda de políticas públicas es una lista de problemas o temas que las autoridades y personas fuera del gobierno, pero vinculados a este, prestan atención seria en un momento determinado. Se puede llamar propiamente formación de la agenda al proceso mediante el cual las demandas de varios grupos de la población se transforman en asuntos que compiten por alcanzar la atención seria de las autoridades públicas. Entonces aquí encontramos una primera definición muy general, que es esta idea de lo que llama la atención de las autoridades públicas. Entonces una iniciativa que llama la atención es una que lo que dice es ingresó de alguna manera a la agenda pública. Ya vamos a ver o plantear la bibliografía que esto no significa que se constituya en una agenda de gobierno, ¿no? Se ingresó a la agenda pública, está como marcando la cancha diciendo, bueno, acá hay un problema. De ahí a que sea tomada efectivamente por los actores decisores y por los que mueven los recursos, es muy distinto. Como está planteado en esto, que aquí lo dejo ahí, no todos los problemas logran llamar la atención gubernamental y despertar su iniciativa. No todos logran con la misma facilidad y certeza formar parte del temario de los asuntos públicos. No todo es asunto público ni asunto público urgente. No todo asunto público es competencia del gobierno nacional. Hay asuntos de la jurisdicción de los gobiernos locales. El tema ambiental, por ejemplo, uno cabría ponerlo aquí porque cuando empezó todo el tema de los humedales, por ejemplo, y la presión por la sanción de la ley de humedales, sí pasaba que venía a emerger como una agenda ambiental subnacional, o sea, eran los ámbitos locales, ¿no? Y quizá provinciales hasta cierto punto, los que intentaban promover esto a nivel nacional, pero no era un tema, los temas ambientales en general forman parte de esto, que no parecen ser temas de la nación, sino que son de los territorios, de los niveles, las jurisdicciones subnacionales. Entonces, hay todo un trabajo para, dicen estos autores, perforar de abajo hacia arriba el interés público y lograr tener una receptividad a nivel de la nacional, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro síntesis podemos ver esta idea de ventana de política pública que me parece interesante. Las políticas públicas son el resultado o son formulaciones, intervenciones sobre esto que consideramos algo que se abrió como problema una ventana de política pública. Para llegar a esa ventana es necesario que se haya reconocido el problema, se hayan pensado alternativas y haya surgido, digamos, de alguna manera un proceso político que implica una cadena de decisiones y de interacciones entre actores que construyen de algún modo una respuesta. Quiero aclarar que esa respuesta no necesariamente ni es efectiva, ni es la mejor, ni es la más justa. No estamos acá tomando posición sobre eso. Habrá que ver en cada caso si eso efectivamente fue logrado, ¿sí? Bueno, yo les decía ayer recién los tipos de agenda, la agenda más general o pública, todos los temas que preocupan a la sociedad, la agenda gubernamental, que es la que ingresa efectivamente como lista de temas que reciben la atención del gobierno en un momento determinado, y la agenda de decisión, que estaría más ligada a el día a día del Estado, ¿no? Entre la agenda gubernamental y la agenda de la decisión existen una cantidad de conflictos. Bueno, nosotros también podríamos ahora hablar, ¿no?, en nuestro país, de intraestatales, ¿no? Porque me parece muy interesante este tema, ¿no? Es decir, bueno, algo puede formar parte de la agenda de gobierno, pero después hay tensiones adentro de las jurisdicciones, de los ministerios, de las agencias, de las direcciones, de las secretarías, para ver cómo esos temas se disputan, ¿no? Cómo se juega efectivamente eso. Esto no los quiero marear. Finalmente lo que les quería, para terminar, eh, ver esta partecita eh, con ustedes, para terminar de plantear algunos elementos conceptuales y en todo caso dejar abierto el intercambio y no bombardearlos con ideas. Les decía que era el concepto de actores, quiénes son los actores de las políticas públicas y quiénes son, y si todos los actores pueden ser considerados con igual peso en ese proceso político
que implica una política pública, ¿no? Desde mi perspectiva, bueno, los autores de las políticas públicas son, como dice la bibliografía de referencia, digamos, todos aquellos que tienen algún quantum de poder, algún margen de maniobra, algún conocimiento de las reglas del juego y del manejo de los recursos, ¿no? Estos actores, como están planteados ahí, son en general desde los beneficiarios, destinatarios, rasos de las políticas, a todos estos que decíamos están al ras de la vida social y que son los referentes de comedores, merenderos, los animadores barriales, por ejemplo, los que se hacen cargo de las tareas de cuidado colectivo no remunerado, los activistas sociales, los capacitadores, los brokers de planes sociales o burocracia de calle. Todos estos autores que están, como dice Bojolaski Soprano, dos autores que yo les traigo en ese texto, que como les digo les puedo pasar, actores que tienen performance o actuaciones híbridas y que están en ese ámbito de interfaz entre la esfera estatal y la esfera de la sociedad civil, y que me parece que es un concepto interesante para pensar a la hora de formular propuestas de intervención en el ámbito de la extensión universitaria. Ahora, todo esto, y con esto si me callo, no ocurre en el vacío, sino que está territorializado, se ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. En este sentido, por eso yo les planteaba acá al comienzo, que el territorio, digamos, no es una tabula rasa que empieza y se construye cuando ocurren las políticas y las intervenciones, sino que el territorio se construye en diálogo y en tensión con los fenómenos que la preceden, ¿no? Que lo preceden y que hacen las intervenciones públicas, tanto del Estado como organizaciones sociales. El territorio entonces es la condición de posibilidad de esto que hablábamos, la ventana de la política pública, como el resultado de esa ventana. O sea, se construye en el mismo proceso, ¿sí? Entonces, a diferencia de la idea clásica, digamos, del territorio como algo, como si dijéramos, una superficie sobre la que suceden los procesos sociales, acá lo que vamos a ver es que el territorio es un espacio social históricamente producido por esas intervenciones, ¿no? Y que a su vez constituye el entramado y el lugar en donde van a ocurrir las nuevas intervenciones. Entonces, las políticas públicas tienen esta dimensión territorial que es absolutamente clave y que las hace mucho más interesantes para pensar. Bueno, voy a dejar de compartir para verles las caras a todos, que no sé si están ahí, pero digamos, en suma, en síntesis, lo que yo creo que es importante dejar en claro cuando pensamos en las políticas públicas es que son un campo de actuación del Estado y de otros actores, o sea que no esto es solamente un tema de Estado, pero el Estado es fundamental porque el Estado es el que tiene dos cosas, dos herramientas fundamentales a diferencia de otros actores sociales. Tiene el monopolio de la coacción física legítima, es decir, el poder de policía, ningún actor lo tiene, y tiene, o sea, tiene un efecto de soberanía, ¿no? Los actos de oficialidad del Estado son centrales, y tiene la ley, o sea, su palabra, tiene un carácter vinculante, ¿no? Si el Estado lo que dice que hay que hacerlo. Si uno no lo hace, entra en un estado de extralegal o de ilegalidad, después lo vemos. Pero entonces, el Estado es un actor más, pero no es cualquier actor. Y el resto de los actores sociales, más o menos, forman parte de ese entramado, de ese espacio de mediación entre el Estado y la sociedad, que, como les vengo planteando, en los últimos años ha cobrado cada vez más brillo, más importancia para la investigación y para la indagación, que son todas estas dinámicas de interfaz, dinámicas de porosidad, dinámicas híbridas. Otra cuestión es que entonces los actores de las políticas son los primeros actores son los que logran colocar y reconocer un problema y colocarlo en la agenda pública, pero que eso no necesariamente significa constituir un problema para el gobierno, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo interno, si ustedes quieren, de lobby, de incidencia, de pasillo, de presión intraestatal,
que hace que ese problema que anda pululando, flotando por ahí, ingrese a una agenda concreta de gobierno, de intervención gubernamental. Y ahí vamos a ver la capacidad tanto de anticipación como de respuesta de eso que entendemos el Estado, que les dije varias veces es un enorme conglomerado de intereses y de instituciones y de agencias que a veces con objetivos diversos y con intereses diversos y que muchas veces logra efectos de implosión de esa agenda gubernamental, ¿no? No me quiero meter en espacios, en temas muy, muy, muy locales o muy de coyuntura, pero se nos deben estar ocurriendo a todos nosotros esos. Y finalmente hice una referencia a algo que me parece central, que es la relación entre las políticas públicas y el territorio, porque hace al sentido de estas propuestas en elaboración y en formulación que tienen ustedes en mente, y que toda política pública se produce en un contexto territorial y que esa noción de territorio es bifronte, digamos, es por un lado, como dije, el resultado de políticas, intervenciones estatales y sociales previas que le dieron forma a esa estructura espacial y social, y a su vez son el resultado de las que vienen, ¿no? O sea, que hay una relación como de recursividad entre el territorio y la política. Bueno, me voy a callar acá para escuchar preguntas, intercambios, reacciones, y en todo caso que sea más una conversación entre todos y todas, más que yo siga hablando como un loro, que hace como una hora que estoy hablando. Abrimos la conversación. No sé cómo lo quieren manejar Mariana o Paula, eh, el intercambio, si las consultas, las preguntas. Me parece que, digamos, quien quiera por ahí preguntar podemos abrir el micrófono y hacer las consultas o comentarios. Perfecto. O aportes que quieran hacer. Dale. No sé si para romper el silencio, capaz que pregunto una... Pero bueno, esta cuestión de Daniela, en función de lo que vos decías, digo, a la hora de poder pensar la idea proyecto, de poder pensar, digamos, lo que es el proyecto, esta cuestión de la clasificación de las políticas públicas, digamos, ¿no? O de dónde pensar para la idea o para el proyecto esa clasificación, o de qué manera pensamos digamos, las acciones que pueden estar influyendo en esas políticas o en esa clasificación, digo, no sé, porque ahí se me hace así como esto es, bueno, clasifico la política para poder pensar mi proyecto, me ubico, ¿no?, en la idea de decir, bueno, voy a tener que clasificarlo a la política, digo, voy a tener... Claro, esta cuestión de la clasificación de la política pública para poder pensar cómo actúo o qué tipo de acciones pienso o trabajo o aporto a esa política. Sí. Yo, a ver si te entiendo por clasificación, te referís más al ordenamiento del problema, a la formulación del problema y al tipo de intervención porque las políticas se clasifican de distintos criterios, ¿no? Es decir, bueno, si miramos al Estado como una caja que emite señales, uno podría decir, bueno, lo que sale del Ministerio de Ambiente es una política ambiental. Sería una definición. Lo que sale del Ministerio de Desarrollo Social es una política social. Lo que sale del de salud, y así de seguido, ¿no? Esa es una manera de pensarlo, que lo que hace es... ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me están escuchando? Porque mi conexión dice inestable. Otra cosa es pensar a las políticas por sus instrumentos, ¿no? Es decir, bueno, el tipo de los programas, por ejemplo, decir, bueno, todo programa focalizado
o las políticas, sus instrumentos tienen que ver con los programas focalizados o la formulación de programas específicos para poblaciones concretas a las que les vamos a transferir alguna cosa, ¿no? O sea, las definimos por sus instrumentos o por que son programas que van a transferir dinero a través de una base de datos, digamos que va a una bancarización, por ejemplo, la asignación universal por hijo, les nombraba la tarjeta alimentaria, que se plantean diciendo, bueno, justamente son transferencias condicionadas porque están atadas a determinadas, al cumplimiento de ciertos compromisos por parte de los beneficiarios. En el caso de la asignación universal por hijo, ustedes saben, la escolaridad y el cumplimiento del calendario de vacunación, en función de eso se sostiene la transferencia a través de la tarjeta, del plástico a una caja de ahorro. La clasificación de las políticas depende de dónde estemos parados, o sea, el tipo de política, si la consideramos una política universal, es una política que justamente, a diferencia de una focalizada, no discrimina entre comillas, usuarios o destinatarios, ¿sí? Sino que es una política que se implementa en un efector abierto, vamos a decir, de puertas abiertas, como puede ser, digamos, la escuela o la estructura hospitalaria. Sin embargo, lo que sí sabemos es que a pesar de que esa es una institución de puertas abiertas universal, ustedes saben, en la vida cotidiana de las instituciones siempre hay mecanismos de frontera, dicen los que saben, ¿no? Mecanismos de donde se abren y se cierran puertas. En el caso de la escuela, por ejemplo, no en todas las jurisdicciones, pero yo les hablo de Gran Buenos Aires, que eso sí lo puedo. Las escuelas focalizan territorialmente, es decir, priorizan a los estudiantes que viven en el área de referencia, ¿sí? Ustedes me dirán si en Santa Fe es igual, la verdad es que no lo sé. Es decir, hay una distribución espacial o territorial del destinatario del efector. O sea que a la hora de la verdad, yo no puedo, si resido en un barrio, ir primero a cualquier escuela, sino que hay ahí una prioridad, o sea que hay una focalización residencial indirecta en el caso de los efectores. O sea que en el caso del hospital lo mismo. Hay muchos hospitales que priorizan la atención a los destinatarios que residen en cercanía. No sé si es lo mismo, no lo puedo generalizar para el caso de la ciudad de Santa Fe y la provincia de Santa Fe, creo que no es así, pero en muchos otros lugares del país ocurre así. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una política que es retóricamente universal, pero que luego tiene mecanismos de, lo que decía yo, de frontera o reglas de ingreso que hacen que en la práctica eso no sea estrictamente universal, es decir, que pueda entrar cualquiera en las mismas condiciones. Entonces, vuelvo a tu pregunta, Mariana. Dependiendo de la idea que tengan, que por ahí si tienen alguna podrían ahora compartirla y la podríamos charlar en base de algún ejemplo concreto, nos deberíamos ubicar en el tipo de política pública que estamos, con la que estamos dialogando o la que queremos contribuir a mejorar o la que queremos fortalecer o la que queremos incidir, y encarar, digamos, nuestra propuesta en ese carril, porque depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? que tengan en mente, ¿sí? Pero en todo caso, sea cual fuere la definición o lo que vos llamás, Mariana, digamos, la clasificación o el tipo de política que estemos clasificando, sea por tipo, por sector de política, por instrumento de política o dispositivo, etcétera, lo que tenemos que tener en claro es cuál es el problema al que queremos responder, ¿no? Y cuál es el lugar desde el cual podemos responder o intentar procurar dar alguna respuesta a ese problema, ¿no? En los temas sociales, como vimos, la multicausalidad de los problemas, digo, para no frustrarnos de inicio, desde el inicio sabemos que los hacen como súper complejos, ¿no? Esta multicausalidad y multidimensionalidad. Pero si uno sabe que lo que está haciendo se inscribe en una complejidad, pero que va a intentar aportar concretamente a esto y tiene claro cuál es ese aporte, entonces, bueno, uno también puede ir monitoreando, ir de alguna manera dándole un seguimiento a eso, ¿no? Y a ese resultado. No sé si entre las personas que están aquí hay allá propuestas o preguntas más situadas, ¿no? Porque por ahí los ejemplos que yo esbocé no eran, no tenían más sentido con lo que ustedes están pensando. Por eso sería bueno escucharlos.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Yo soy Silvana Zuluaga, soy docente del Centro Universitario de Galvez. La verdad es que es la primera vez que voy a presentar, que tengo ganas de presentar un proyecto y entonces a lo mejor la pregunta que haga sea muy simple, muy básica, Perfecto. y la verdad que tengo muchas dudas con respecto a esto. Y sí vi los formularios, me da un poco de temor porque nunca lo llené, pero bueno, la idea que teníamos, después le daremos forma, escuchando lo que estamos hablando, vi que hay un montón de cosas que hay que cambiar, pero teníamos ganas de trabajar con los estudiantes. Yo soy docente en la licenciatura en enfermería, estudiantes del cuarto año de la licenciatura. Con la municipalidad, el espacio de cuidado domiciliario que tiene la municipalidad, que tiene aproximadamente hoy en día casi 40 pacientes, tanto pediátricos como adultos. Una de las problemáticas que estuvimos charlando con la trabajadora social de ese espacio, de la municipalidad, tiene que ver con la externación del paciente y la nutrición enteral del paciente. Hay pacientes que salen para alimentarse por sonda nasogástrica, botón gástrico, y no saben el manejo de los dispositivos. Algunos de ellos salen con tecnología a sus domicilios, como por ejemplo bombas de infusión continua. Algunos pacientes pediátricos sí las manejan, pero ¿qué sucede cuando se rompen y pasa fin de semana? La municipalidad, la atención que tiene de estos pacientes es de lunes a viernes hasta las 19 horas, pero después se tienen que referenciar al 107 o a los centros de salud, que todos sabemos que los centros de salud no hay de 24 horas, son muy pocos los barrios que tienen centros de salud de 24 horas. Entonces nosotros teníamos ganas de fortalecer este espacio respecto de la educación y poder acompañar a las familias en esto de incluso trabajarlo con los centros de salud. Saber no solamente los pacientes que tiene la municipalidad, sino también algún centro, dentro de los centros de salud, cuántos otros pacientes están referenciados a esos centros y se les pueda acompañar con esta práctica educativa en el manejo de dispositivos cuando hay problemas. Vuelvo a decir, no sé si está muy alejado de si realmente puede llegar a ser parte de un proyecto de extensión. Yo lo veo desde lo que es la parte de educación del estudiante de enfermería y desde la educación a la sociedad. Es una problemática muy frecuente, y que no hay como una respuesta dentro de lo que es el centro, no hay una buena referencia, capaz que no está bien dicho la palabra buena referencia, con los centros de salud para poder atender estas necesidades que tienen. Mira, lo que tiene que ver con la pertinencia temática, por ahí tanto Mariana como con las compañeras, estaba por ahí Paula, ahí no veo todo el mundo, o también Mirta, Mariana, digo, no sé si quieren ustedes hacer algún comentario. Lo que yo creo es que ustedes tienen bastante identificado el problema, o sea, sobre el cual quieren plantear una intervención. Vos misma tiraste un montón de ideas, sería bueno que te grabes y que lo puedas reescribir como para, a veces es una buena estrategia, para que vos puedas ir marcando, bueno, esto quizá lo hablaron el lunes, digo bien, ¿no? O el lunes o el martes, la otra, el lunes. Eh, Identificar el problema, que es lo más difícil, ¿no? Qué es lo que causa eso, qué es lo que causa ese problema y cómo va a intervenir tu acción en esa causa para remover de alguna manera el efecto. Entonces, me parece que como vos lo planteabas, la cuestión de movilizar conocimientos, de capacitar, ¿no? De transferir saberes o conocimientos para tener una respuesta rápida frente a dificultades o frente a problemas que activen, ¿no? La referencia con el sistema de salud. Me parece que está bastante identificado ahí lo que ustedes pueden hacer y parece bastante eh, factible, que eso también es otro tema, porque uno puede querer hacer algo que está muy bueno, pero que está como, se suele decir, como por fuera de las capacidades o del Claro. ámbito de actuación de la organización, ¿no? Entonces, ya por el tema más finito, yo no te puedo ayudar en ese tema, no conozco ese tema específico, pero por lo que escucho de tu formulación está bastante claro la identificación del problema, que lo que causa el problema
y lo que ustedes podrían hacer para incidir sobre la causa. Y ahí habría que operacionalizar un poco, pero bueno, ya esto ya tiene que ver con la otra etapa de la presentación de los proyectos, los componentes, las acciones, las actividades. Pero bueno, no me quiero meter en otro terreno que no es el mío, ¿no? Ya de temas más específicos. Yo quería ponerles un ejemplo, por ahí les sirve, de agenda. Vieron que yo les decía los temas, para ver si eso les ayuda a dinamizar temas. Vieron que les decía, a veces los problemas se imponen, ¿no? Y tienen una visibilidad pública muy grande. Por ejemplo, cuando vemos los incendios de los humedales. Ahora yo les mostraba cómo eso que se impone en el ambiente, literalmente, porque te ahoga, porque lo ves, porque modifica el paisaje, ¿no? En el caso de Santa Fe, ¿no? No necesariamente les decía, rompe los alambiques, ¿no? Rompe los vidrios de la política, de los políticos o de las agendas ambientales y se instala. Y ahí ponemos un ejemplo al revés, de algo que viene de abajo hacia el Estado, para usar esta metáfora de abajo hacia arriba, pero que adentro del Estado se meten vericuetos que después se terminan de alguna manera disolviendo, licuando, demorando, etc. Un contraejemplo a esto ha sido el de la agenda de los cuidados, ¿sí? Fíjense, en 2020 y 2021, a propósito del distanciamiento, del ASPO, todo este rollo del desastre, del tema del COVID, esa agenda y del papel de las organizaciones sociales en los cuidados, o sea, la trama organizativa, los actores no estatales, lo que se llama los cuidados comunitarios, adquirió un peso central. Y yo les diría que eso hoy, sí, ya te doy la palabra, fue al revés, fue tal el peso, tal el tsunami de esa cuestión, que ha activado de nuevo la agenda gubernamental hacia la discusión sobre una ley de cuidados que se haga cargo de este problema y que instrumente, que ordene este problema, esta respuesta social al problema de los cuidados, ¿sí? Fue como una coyuntura que lo que hizo fue correr un velo y hoy está en agenda de discusión, ¿no? Incluso acá en Santa Fe, el municipio ahora empezó un curso de formación integral en cuidados, se ha dinamizado de nuevo la Ley Nacional de Cuidados, ¿no? Fue una contingencia la que lo puso. Y hay actores dentro del Estado que recogen el guante y dicen, bueno, aprovechemos que esto está en discusión, veamos el papel que han tenido los merenderos, los comedores, las organizaciones, dando de comer y sosteniendo a la gente, y a partir de este impulso, bueno, vamos de nuevo, ¿no? Porque ya habíamos hecho otros intentos y habían fracasado. Había levantado ahí la mano un colega, no tengo tu nombre, dice Territorio Extensión. José Daniel. Sí, me desconecté varias veces y perdí el nick. Ah. Bueno, más o menos en relación a lo que veníamos charlando de cuidados, me toca participar en el Consejo de Adulto Mayor de la municipalidad, que se terminó como desarmando, desgranando, con muy poca participación de instituciones, y un poco lo que visualizábamos y que puede llegar a encaminarse, y por eso todo lo que estuviste exponiendo, la verdad que termina de ayudar a pensar un poco más en profundidad, es en relación a comunicación y personas mayores, que de alguna forma, como decís, entramos en un contexto de priorizar los cuidados y algunas cuestiones, pero que exponiendo un poquito a partir de algunas situaciones particulares, digo, desde el principio de la pandemia, donde se los sacó a las personas mayores, se las expuso principalmente por un error, sea de decisión o de comunicación, y después, asumiendo esta multidimensionalidad del problema y demás, no solo cómo se los reconoce en la comunicación, sino también esta cuestión de cómo se autoperciben las personas mayores. Esto terminó decantando a partir de que una persona mayor en una cola de un comercio quiere hacer uso de su prioridad y no se lo reconoce ni el empleado de comercio ni las personas que están en la cola diciéndole no, usted tiene que ir atrás. Empezó como a encaminarse hacia la idea de no es necesario que haya una campaña de comunicación que haga visible los derechos adquiridos de las personas mayores o de los derechos vulnerados. Digo, esto también lo digo todavía en una dimensión en la que no tenemos resuelto claro cuál es el problema a abordar y cuál sería la metodología y demás. Incluso los socios, porque en esto que vos también decías, ¿no? Esta cuestión de territorio, en este caso la demanda o la cuestión se identifica a partir de no organizaciones que están en un espacio físico, sino justamente una entidad de alguna forma que reúne otras.
Pero bueno, me parece que un poco todo, también esto lo que decías, pone en evidencia la falta de alguna forma de determinadas políticas. Ahora el municipio está sacando actividades para adultos mayores, pero comunicacionalmente se sigue utilizando una plantilla genérica. Y me parece que es interesante, hace unos meses PAMI junto con Defensoría del Público de Medios de Comunicación lanzó una campaña que se llama No al Viejismo, con 10 puntos a tener en cuenta para la comunicación para y con personas mayores, y me parece que ahí en ese caso, como decía, o como estaba planteando Mariana, al tratar de visualizar un poco qué es lo que se está haciendo realmente en términos de políticas públicas, también uno puede identificar ahí un área de vacancia donde poder pensar una intervención. Sí, totalmente. Yo creo que ponele, lo que vos estás planteando marca las políticas de adultos mayores, son un caso para mí, la comunicación. No sé si me escucho. Bueno, cualquier cosa, mándenme un chat porque me pierdo, no sé. Se me tildó un poquito y me perdí una parte. No, les decía que justamente el tema de las políticas dirigidas a adultos mayores es buenísimo el ejemplo para ver esta complejidad que yo les pretendía traer, porque ahí dentro de las propias agencias estatales y actores estatales también una disputa muy grande respecto de cómo tratar a los adultos mayores. Entonces, vos fíjate que en el caso de Cava el año pasado, la respuesta de encierro, ¿recuerdas cuando fue esta idea de, bueno, no dejar salir a las personas mayores de 70 años, restringir la circulación? Generó toda una respuesta y una muy fuerte de parte de personas y también de organizaciones que planteaban que eso era restringir, digamos, la ley era viejismo, era restringir las libertades de las personas por el solo hecho de su edad, ¿no? Pero hubo muchas controversias respecto de cómo tratar el problema. Los programas de voluntariado, por ejemplo, de estos que daban esas obras o ayudas a las personas mayores solas, eso me parece que es otra vez porque ahí está en evidencia todas las disputas y las controversias que hay adentro, la manera en la que se construye el problema en la sociedad, en el Estado y en esa conversación tan compleja entre ambos andariveles, ¿no? Eh, Hay como una visión como rosa o romántica de la vejez que también es bastante complicada de digerir porque no, la sociedad argentina, las vejeces están atravesadas por muchas desigualdades, entonces hablar de esa visión de envejecimiento activo también parece como un poco naif, cuando vos ves los montos de las jubilaciones, los problemas de los adultos mayores, pero por otro lado también caer en una visión, digamos, tutelar, asistencial o viejista, tampoco responde necesariamente o adecuadamente a la heterogeneidad de vejeces y de demandas. Entonces, bueno, para mí es un campo súper innovador. O sea, los cuidados, la parte de primeras infancias y vejeces, hoy está. Y también yo sumaría la adolescencia temprana, que es un tema que hoy también, por el tema del abandono escolar, la deserción del año pasado, ya venía tremenda la deserción a los 12, 13, la salida de la primaria a la secundaria, y el año pasado ese fue el grupo más afectado, ¿no? Ya se sabe por algunas cifras extraoficiales, porque no está muy medido, ¿no? Cuántos pibes de esa edad se perdieron, ¿no? Si querés, esos son como los momentos que se están identificando dentro de estos ciclos de vida como más críticos. Comparto. Y también que hay inercias, como vos decís, la manera en que el Estado los nombra también los carga de sentido, ¿no? Eh, es bien interesante eso. Hay una parte que me parece interesante en esto que estábamos pensando que surgió recurrentemente desde el principio con la charla con algunos de estos actores, que era la necesidad de trabajo intergeneracional. Y creo que un poco lo que terminó de entusiasmar a estos actores sociales, porque surge la posibilidad de que los estudiantes universitarios escuchen a estas personas, a sus reclamos, a sus problemas, de una forma directa y que trabajen en la elaboración de mensajes adecuados de primera mano y no suponiendo de alguna forma desde la teoría un montón de cosas. Sí, además,
volviendo al tema de la experiencia del envejecimiento como diversa, lo que hemos encontrado, y se lee en las investigaciones recientes, es que lejos de una imagen, digamos, de pasividad dorada, ¿no? O de pasividad, los adultos mayores cuidan, sostienen, ¿no? Cuidan y tienen trabajo de cuidado muy fuerte. No solo son población a ser cuidada, Sí, que en muchos casos no lo ves, sino que ellos cuidan. Entonces ahí tenés toda otra dimensión, ¿no? ¿Alguien prendió el micrófono, puede ser? eso es un poco. Ah, Sí, sí, perdón. Sí, justo un poco eso también es dentro de las cosas que plantearon, el valor que tienen en la sociedad, en la familia y en la organización social, decían ellos, porque también un poco esto que decís, mm, justamente nos ocupamos de los nietos, nos ocupamos de un montón de cosas de la casa que digamos, no puede resolver, perdón. Sí, también me parece que esas dimensiones de todo este problema están, por eso también todavía hay algunas cosas que no las tenemos identificadas puramente, porque, bueno, son decisiones, creo, por dónde mm, abordar la cuestión. ah. Sí, son decisiones. Lo que efectivamente, si está definido el tema, perfecto, bueno, ahora hay que ver qué dimensión del problema de la participación de los adultos mayores en la organización social del cuidado quieren abordar, y porque por él, si fuese espacios públicos, podría ser, consumos culturales, o lo que fuere, que se va a querer fortalecer. Eso es interesante y sería reinnovador, porque hay muy pocas cosas pensadas bien hechas. Mariana, levantaste la mano, Mariana Perticará. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Buenos ¿cómo días estás? a todas y todos. Bueno, gracias Daniela por tu exposición, porque creo que, bueno, en mi caso estoy a cargo de extensión en FUC, así que también me toca acompañar a los equipos y, bueno, muchas de las cuestiones que se plantean a la hora de formular la idea y el susto que también mencionaban con relación a cuando tienen que escribir el proyecto y, bueno, llenar el formulario. Y Claro. bueno, me parece que un poco la visión que vos diste respecto de las políticas públicas, bueno, ayuda justamente porque generalmente cuando se enfrentan a ese punto del formulario, bueno, se tiende a pensarla en el sentido formalizado, si Ujú. existe o no instrumentos, o específicamente está nombrado en las áreas de gobierno, digo, y me parece que abriste como una dimensión, Ujú. bueno, desde lo que no está dicho, no está planteado, pero también cómo a veces la política pública se expresa, bueno, a través de otras dimensiones, donde ahí no puedo dejar de meter lo comunicacional, porque soy comunicadora, y justamente uno puede encontrar, bueno, registros, marcas de estas políticas o bueno, los objetivos con relación a poder trabajar ciertos asuntos públicos que desde los estados, por ahí, quedan traducidos en esa manera en que se presentan en esa agenda pública mediática, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí hay Totalmente. como una cuestión interesante porque uno puede recoger de, de esas marcas y, bueno, en tener ahí algunos elementos como para decir, bueno, no está escrito la política, pero evidentemente los objetivos o lo que se expresa, digamos, en estas comunicaciones. Sí, y yo agregaría, Mariana, también en las prácticas, ¿no? El lenguaje de las prácticas. Yo siempre digo que las instituciones tienen lenguajes, ¿no? Que más allá de la voz, sos especialista, yo no, pero digo, en temas de comunicación, ¿no? No es solamente el afiche colgado y el modo en el que interpela a las personas, qué sé yo, que diga, no sé, mamá, o sea, cómo interpela a la mujer, o cómo, quién es el adulto cuidador, ¿no? Y cómo refuerza, si vos querés, si ustedes quieren, estereotipos de género, en esto que hablábamos, organización social del cuidado, quién debe hacerse cargo, ¿no? Como de alguna manera, que sí, no estoy diciendo que haya una intencionalidad, digamos, pero hay un efecto ahí que recoge un espíritu de época respecto de quién es la responsable de los cuidados, etcétera, y esta feminización de los cuidados, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Pero yo estoy convencida de que una dimensión central de las políticas sociales, que es mi campo de especialización, es el modo en el que las personas son tratadas, son interpeladas, son nombradas. Entonces, el modo en el que se establece una vinculación que puede ser desde un reto, ¿no?
el hecho de poner en evidencia el incumplimiento de algo o el hecho de ser instituciones. Yo tengo una chica que yo dirigí que trabajó el acceso de las familias a los jardines maternales municipales en Santa Fe, justamente mostraba cómo había un discurso que reforzaba una actitud, digamos, refractaria, porque la manera en la que eran nombradas o invitadas, hasta que eso no se desarticuló, no propició una mayor participación de las mujeres jóvenes en esa institución, hasta que ellas no comprendieron y no se produjo, digamos, una interacción, si querés, comunicativa, donde ellas fuesen llamadas a participar con el jardín. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? En el cuidado. Es lo que llamábamos una especie de ciudadanía cooperativa, ¿no? Trabajemos juntas en el cuidado, ¿no? En este caso, maestras, madres, porque lo que va a pasar adentro del jardín es un tema de la familia y del jardín. Si era visto al revés, como deje al pibe acá en el jardín, eso era refractario porque había como una censura respecto de, no sé si el ejemplo sirve o no, a mí me encanta, es decir, bueno, yo que no trabajo, que tengo una vida desordenada, encima voy a dejar al pibe en el jardín o a mi hija en el jardín, voy a ser censurada socialmente porque ¿qué hago yo si no cuido? ¿Sí? Si mi destino es cuidar. Entonces ahí había como una disyunción entre la construcción del lenguaje institucional y las condiciones y los modos de vida y la subjetividad, ¿no? Entonces hasta que eso no se desarmó un poco y se rearmó, estaba complicado. Entonces la comunicación es absolutamente central, absolutamente central. El modo en el que el Estado nombra, construye, digamos, yo digo ahí, bueno, ciudadanía y formas de ciudadanía, y bueno, así que sí, me parece fundamental lo que vos estás planteando, Mariana, también. No, yo agradecerte esta mirada abierta, digamos, que bueno, permite, digamos, como pensar otras dimensiones y bueno, también acompañar porque un poco, bueno, de esto se trata nuestro rol, de acompañar a los equipos para que se animen. Claro, porque yo pensaba sí. también, esto que vos decís, que me había dicho también Mariana, no sé si hoy lo dije claramente, que es que existe una ley o una ordenanza normativa, ¿no? Como política, como esto que decíamos, instrumento, dispositivo, documento legal, marco legal, no quiere decir nada, ¿no? No quiere decir que eso efectivamente se constituye en un cuerpo de prácticas y que de forma experiencias, ahí hay como puede haber una disyunción total, ¿no? Es decir, existir, pero no regular, no moderar, no modelar la vida, o es una cosa declarativa, qué sé yo. Esto es muy, muy común. Entonces, lo que hay que ver son las experiencias de los sujetos, situadas en territorios, en organizaciones, en procesos. Y ahí se abre un mundo inmenso de cosas, de temas, ¿no? Para tratar. Bueno, creo que estuvo bien interesante la charla, Daniela, un gusto. Bueno, yo quedo a escucharte. disposición. Así que sí, ya seguramente vamos a estar consultándote, o Sí, por no lo hay ningún menos problema. o por lo menos en función, porque viste que a partir después de que empieza a escribirse la idea, es como que también Totalmente. empiezan a surgir un montón de cuestiones que decís, bueno, ay, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor te estén llegando después las consultas, o por lo menos que Sí, me nos quedo ayudes ahí totalmente a disposición y si quieren algún material, como les dije, se los puedo enviar bárbaro. de lo que yo tenga de formulación o de estos materiales más conceptuales, si les sirven. Yo tampoco para no voy a abrumar, pero quedo a disposición, Mariana. ¿Vos les pasás mi correo o hacemos una reunioncita así Sí, o de... por ahí cuestiones bien básicas, digo, en función de esto que vos digamos, en función de la charla que diste, por ahí cuestiones bien más básicas para quienes no tenemos tanto. Sí, por supuesto. este, Así que, bueno, entonces, Perfecto. un gusto, Quedamos muchas en contacto gracias. igualmente. Quedamos en contacto. Listo. Bueno, Gracias. Hasta luego, dale, Cariño a gracias. gracias. todos. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao, hasta luego, gracias.